Bienvenidos queridos hermanos una vez más al encuentro con la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de hoy lunes 19 de enero del 2026. El Evangelio de hoy está tomado del capítulo 2 de San Marcos, del versículo 18 al 22. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Un día estaban ayunando los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos. Algunas personas vinieron a preguntar a Jesús: los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan, ¿por qué no lo hacen los tuyos? Jesús le contestó: ¿quieren ustedes que los compañeros del novio ayunen mientras el novio está con ellos? Mientras tengan al novio con ellos, claro que no pueden ayunar, pero llegará el momento en que se les arrebatará el novio, y entonces ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un pedazo de género nuevo, porque la tela nueva encoge, tira de la tela vieja y hace más grande la rotura. Y nadie echa vino nuevo en envases de cuero viejos, porque el vino haría reventar los envases y se echarían a perder el vino y los envases. A vino nuevo, envases nuevos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos queridos hermanos, no se olvide de darle seguir, y si es en YouTube, suscribirse y darle a la campanita. En YouTube estamos con Alonso Muñoz CR mayúscula, para que vaya y se suscriba, para que la evangelización, para que la palabra de Dios siga llegando a más personas. Hoy, en el Evangelio de hoy, nos muestra cómo llegan los discípulos de Juan y los fariseos donde Jesús, y le hacen un reclamo, que por qué sus discípulos no ayunan como lo hacen los discípulos de Juan Bautista y los discípulos y los fariseos. ¿Y qué les dijo Jesús? Jesús no dijo que el ayuno fuera malo. Jesús simplemente les dijo: ¿por qué no lo hacen los suyos? Jesús le contestó: ¿quieren ustedes que los compañeros del novio ayunen mientras el novio está con ellos? Mientras tengan al novio con ellos, claro que no pueden ayunar, pero llegará el momento en que se les arrebatará el novio y entonces ayunarán. Jesucristo, por el momento, no quiere que sus discípulos se distraigan, y hacen una comparación de una boda, de un novio. Vamos a ver en una boda, ¿dónde están puestos los ojos? En los novios. Toda la atención está puesta en los novios. Y así como Jesús hace la comparación del novio, Jesús no quiere que sus discípulos pongan la mirada en cosas viejas, en cosas del Antiguo Testamento, porque Él les trae algo nuevo. Jesucristo nos trae algo nuevo. Y Jesucristo no quiere que sus discípulos se distraigan y que pongan toda su atención en Él, porque Él los está instruyendo, les está enseñando algo nuevo. Entonces no quiere que pierdan la vista de Él. Por eso, en una boda, toda la atención está en los novios. Y Él hace referencia de los novios a Él, para que sus discípulos no pierdan la vista en Él, porque Él les está enseñando algo nuevo. Y con esto no quiero decir que el ayuno sea malo, porque el mismo Jesucristo llegará el tiempo en que se les quite el novio y entonces sí ayunarán. Cuando Jesús ya parta de este mundo, cuando Él entregue su vida y parta, ahí sí los discípulos ya van a poder ayunar, ya van a ayunar. Pero por el momento tienen que poner toda la atención en Jesucristo, en su palabra, en lo que les dice, en lo que les está enseñando. Y no quiere que ellos se distraigan. Por eso dice: nadie remienda un vestido viejo con un pedazo de género nuevo, porque la tela nueva encoge, tira de la tela vieja y se hace más grande la rotura.
y nadie echa vino nuevo en envases de cuero viejos, porque el vino haría reventar los envases y se echaría a perder el vino y los envases. A vino nuevo, envases nuevos. Jesucristo nos trae algo nuevo, y Jesucristo no quiere que su enseñanza quede a los fariseos. Jesucristo quiere que su enseñanza, que es nueva, a nuevos discípulos. ¿Por qué? Porque los fariseos hubieran quedado con las mismas prácticas antiguas. Por eso en Hechos capítulo 15, cuando ellos tienen el primer problema de Pablo, es que unos querían que los fariseos, algunos maestros de la ley querían que los discípulos se circuncidaran, y ahí fue donde viene el primer problema, el concilio, donde ya ellos les dicen que ya con Jesús no es necesario la circuncisión, ahora es el bautismo. Ahí es donde empieza el primer concilio. Por eso Jesús quiere a vino nuevo, envases nuevos. Él quiere que pongamos toda la atención en su palabra. Pero si nosotros nos desviamos, pero si nosotros ponemos la atención en otras cosas, vamos a perder el horizonte. Si nosotros desviamos la mirada del novio, vamos a perder el horizonte. Jesucristo quiere que toda la atención de nosotros esté en Él, porque Él es el novio. Que toda nuestra atención esté en su palabra, porque es por medio de Él que nosotros nos podemos salvar. Es por medio de Él que nosotros nos vamos a salvar si cumplimos sus mandatos. Por eso Él no quiere que sus discípulos se distraigan. Por el momento Él no quiere que se distraigan, porque Él va a encargar toda su enseñanza, toda su doctrina a sus discípulos. Por eso, cuando Él los llama, dice que subió al monte, allá en San Marcos 3:13, que tal vez más adelante lo vayamos a ver. Subió al monte y llamó a los que Él quiso para que estuvieran con Él. Dice, Jesús subió al monte y llamó a los que Él quiso y se reunieron con Él. Así instituyó a los 12 una congregación, a los que llamó también apóstoles, para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Y si Jesucristo los iba a enviar con Él, vea que estamos leyendo ya el capítulo 3 de San Marcos. Ahorita estamos en el 2:18. ¿Por qué Jesucristo no quiere que pierdan, que desvíen su atención, que sus ojos estén puestos en Él? Porque Él los está formando, les está enseñando, para que ellos después vayan a predicar, vayan a enseñar, no lo que ellos les venga a la cabeza, sino lo que Jesucristo les está enseñando a Él. Por eso sus discípulos no pueden desviar su mirada, y eso es lo que nos pide hoy este evangelio, que nosotros no desviemos la mirada, que nos mantengamos firmes y con la vista puesta en Jesucristo, que nosotros no podemos andar creyendo a cualquier persona que venga con la Biblia bajo el brazo. Para eso Él instituyó su iglesia, fundó su iglesia, que es columna y base de la verdad. ¿Dónde está toda la verdad? En su iglesia. Y antes de ser la Biblia, primero fue la iglesia. La iglesia fue la que hizo la Biblia en el año 382. Y eso es lo que Jesucristo no quiere que perdamos de vista. Porque hoy en día muchas personas se han desviado de la verdad. Y ya no ponen sus ojos en el novio, sino que ponen los ojos en cualquier persona que venga diciéndole cosas que no son. Andan creyendo cosas que no son. Un día subí un sticker en TikTok que decía, no leer la Biblia te obliga a creer lo que te digan. Eso es lo que está pasando hoy en día. Por no leer la Biblia, muchos andan creyendo cualquier cosa que le digan. Y Jesucristo ya estableció algo nuevo. Jesucristo estableció su doctrina para que nosotros la siguiéramos, para que nosotros cumpliéramos su palabra, para que podamos ser salvos. Pero ¿cómo? Si cumplimos sus mandatos. Nosotros no podemos andar creyendo cosas que no son. Por eso
¿Se acuerdan cuando Jesús empezó a predicar ahí en San Marcos, más para atrás? Cuando él llegó a la sinagoga a predicar y había un endemoniado en la sinagoga y Jesús le hizo frente y le dijo, cállate y sal de este hombre. El espíritu impuro revolcó al hombre en el suelo y lanzó un grito tremendo y luego salió de él. El asombro de todo fue tan grande que se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? ¿Una doctrina nueva? ¿Qué era lo que veían los fariseos? Que Jesús traía una doctrina nueva. Jesucristo está adoctrinando a los suyos. Por eso los discípulos no pueden perder de vista al novio, porque los está adoctrinando. Porque más adelante ellos son los que se van a encargar de enseñar lo que Jesús les mandó. Por eso nosotros tenemos que apegarnos a la iglesia que Jesucristo fundó, porque es la que trae la enseñanza, la doctrina que Jesucristo estableció para la salvación de las almas. No podemos salirnos de la iglesia, irnos a meter a una secta y decir que ya, estando en esa secta me voy a salvar, porque Jesucristo fue muy estricto. Y en 1 Timoteo 3:15 dijo, pero para que si me demoro, por si me demoro, para que sepan cómo debes de portarte en la casa de Dios, que es la iglesia, columna y base de la verdad. ¿Quieres saber cómo comportarse? Ahí está la iglesia, la que te va a decir la verdad, la que te va a formar para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia, que es la columna que Jesucristo estableció, que es la columna que Él fundó, que es la iglesia que Él fundó. ¿Para qué? Para que nosotros nos salváramos. Por eso allá en Hechos, capítulo 2, versículo 47, dice que el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. El que se añade, no el que se sale, el que se añade a la iglesia y practica lo que Jesucristo mandó, la doctrina nueva, lo que Él estableció, va camino a la salvación. Pero si tú te sales de la iglesia y te vas a una secta y comienzas a practicar cosas que Jesucristo no enseñó, vas camino a la perdición. Por ejemplo, Jesucristo enseñó allá en San Juan 20:21, les dijo, reciban el Espíritu Santo, y a quienes ustedes le perdonen los pecados, les serán perdonados, y a quienes los retengan, les serán retenidos. Usted se va por una secta y le dicen, no, tiene que confesarse directamente con Dios, o a la pata de un palo. Pero Jesucristo, la doctrina que dejó fue que se tenían que confesar. Para eso Él estableció el sacramento de la confesión, cuando les dijo, reciban el Espíritu Santo, a quienes ustedes le perdonen los pecados, les serán perdonados, y a quienes lo retengan les serán retenidos. Él estableció el sacramento de la confesión, ¿para qué? Para limpiar el alma. Pero si tú te sales de la iglesia, que es columna de fundamento de la verdad, y ahí te metes a una secta y practicas cosas que Jesús no enseñó, ¿quién te va a salvar? Te estás rebelando contra la palabra de Dios. Porque ayer que hablamos de la Eucaristía, un poquito de la Eucaristía, Jesucristo dice que allá en San Lucas 22:19 tomó pan, lo partió y lo dio diciendo, esto es mi cuerpo. Jesucristo dijo que el pan era su cuerpo y le dio la orden a sus apóstoles de seguir haciendo esto, cuando les dijo, hagan esto en memoria mía, y que lo vimos ayer en San Pablo, en 11:23 y 27 en adelante. Entonces San Pablo nos dice que el que no reconoce el cuerpo y la sangre de Cristo, peca contra su propio cuerpo por no reconocer el cuerpo de Cristo en el pan. Ahora viene un hombre que se salió de la iglesia y enseña que es un símbolo. ¿A quién le crees tú? ¿A aquel que viene diciéndole mentiras o a Jesucristo? Jesucristo no quiere que nosotros lo perdamos de vista, porque Él nos trae una doctrina nueva, la que Él dejó para la salvación de las almas. Jesucristo fundó una sola iglesia, ya en San Mateo 16:18, cuando le dijo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. A ti te doy las llaves del reino de los cielos, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Ahora viene un hombre que viene con una doctrina diferente y enseña que Jesucristo no tiene iglesia, que cada uno puede fundar su iglesia y que cada uno puede enseñar lo que le venga en gana. ¿A quién vas a creer tú? Jesucristo no quiere que pierdas de vista
al novio, no quiere que lo pierdas de vista, no quiere que pierdas de vista lo que él enseñó. Pero cuando tú no lees la Biblia, te obligan a creer lo que no, lo que ellos quieren. Y ahí la importancia de saber qué dice la Biblia, qué dice la palabra de Dios. Y esto nos habla un poquito la primera lectura de hoy, que es de 1 Samuel capítulo 15 del 16 al 23. La rebelión contra la palabra de Dios, aquellos que se rebelan contra la palabra de Dios, ¿qué les espera? ¿Cuál es el pecado que cometen? Porque no es solo decir yo creo en Cristo y ya estoy salvo, como lo hacen los hermanos separados, que nada más le dicen cree en Cristo y ya está salvo. No, no es lo mismo creer en Cristo que creerle a Cristo. Creerle a Cristo es cumplir lo que Él mandó, creer en su doctrina, lo que Él estableció. Porque cuando Él mandó a sus apóstoles allá en San Mateo 28:19, les dijo, vayan por todo el mundo y hagan discípulos a todas las naciones, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Vea que Jesucristo es estricto con sus apóstoles. Ustedes no van a enseñar lo que ustedes quieran, ustedes van a ir a enseñar lo que yo les he encomendado a ustedes. Para eso yo los formé, para eso yo soy el que los envío, para que ustedes no vayan a enseñar cualquier cosa. Ustedes van a ir a enseñar lo mismo que yo les encomendé a ustedes. No pueden cambiar la doctrina, no pueden ir a fundar otras iglesias, porque el Espíritu Santo tiene que mantener la unidad. El Espíritu Santo es el encargado de mantener la unidad. Por eso allá en San Juan 17:22, Jesucristo, Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno. Que ellos sean uno en mí y yo en ti, para que el mundo crea que tú me has enviado. Jesucristo quiere la unidad, para eso fundó una iglesia, para mantener la unidad, no muchas, pero por no creer en la palabra de Dios, por desviar la mirada del novio, muchos han sido arrastrados a doctrinas humanas, a doctrinas de hombres. Vienen y inventan cada cosa y les enseñan cada cosa, pero que tú por no conocer lo que dice la palabra de Dios, caes en su trampa. Pero es un pecado tan grave desobedecer la palabra de Dios como la idolatría. Y para eso está la primera lectura que escuchamos hoy del primer libro de Samuel, que nos ilustra. Vamos a leerlo del 22 en adelante. Samuel le contestó, ¿piensas acaso que a Yahvé le gustan más los holocaustos y los sacrificios que la obediencia a su palabra? Vean lo que dice Jesús. ¿Por qué Jesucristo no dejó que sus discípulos fueran a ayunar en el momento? Porque Él los estaba instruyendo, porque Él los estaba formando, porque Él no quería que perdieran la vista en lo que Él les estaba enseñando. Porque en ese momento y en todo momento es más importante poner atención a la palabra de Dios, cumplir la palabra de Dios, que cualquier sacrificio. Porque de nada me sirve a mí ayunar si no voy a misa y comulgo. De nada me sirve a mí ayunar si no voy y me confieso. De nada me sirve a mí ayunar si no soy bautizado. Vean que lo primero es cumplir con lo que Jesucristo me manda, con su doctrina. Y después viene el sacrificio. Después sí puedo ayunar y Jesús lo va a ver bien visto. ¿Por qué? Porque estoy cumpliendo primero con su palabra. Y esto es lo que Samuel le reclama a Saúl, que Saúl no quiso cumplir lo que Dios le había mandado. Samuel le contestó, ¿piensas acaso que a Yahvé le gusta más los holocaustos y los sacrificios que la obediencia a su palabra? ¿Qué es lo que más le agrada a Dios? La obediencia a su palabra. La obediencia vale más que el sacrificio. ¿Ven por qué Jesús no quería que sus discípulos apartaran su mirada de Él? Y no quería que fueran en el momento de ayunar, porque la obediencia a su palabra vale más que el sacrificio. La obediencia a su palabra vale más que el sacrificio. Y la fidelidad, oiga, la fidelidad, la obediencia a su palabra vale más que el sacrificio, y la fidelidad más que la grasa de los carneros.
Vean por qué no es conveniente salirse de la doctrina que Jesucristo mandó, de la iglesia que Jesucristo mandó. ¿Por qué tenemos que ser fieles? ¿Por qué tenemos que ser fieles y mantenernos en lo que Jesucristo enseñó? La fidelidad vale más que la grasa de los carneros. La rebelión, oiga, el oponerse a la palabra de Dios, rebelarme contra la palabra de Dios y irme detrás de otras personas que enseñen doctrinas falsas, doctrinas diferentes a lo que ha sido establecido por Dios. La rebelión es un pecado tan grave como la brujería. Oiga, rebelarse contra la palabra es un pecado tan grave como la brujería. Y la desobediencia es un crimen tan grave como la idolatría. Todo esto se refiere a la palabra de Dios. Desobedecer a la palabra de Dios es un pecado tan grave como lo es la idolatría o la brujería. La rebelión es un pecado tan grave, oiga, no dice grave, tan grave como la brujería. Y la desobediencia es un crimen tan grave como la idolatría. Ya que rechazaste la palabra de Yahvé, vea lo que dice Samuel a Saúl, ya que rechazaste la palabra de Yahvé, ya que rechazaste la palabra de Yahvé, Yahvé te echa de la realeza. ¿Qué va a pasar con aquellas personas que han rechazado la doctrina que Jesucristo estableció y se fueron a fundar otra iglesia y rechazan lo que dice la palabra de Dios y inventan otras cosas? Jesucristo los va a rechazar de la realeza. Jesucristo los va a rechazar del reino de los cielos. Y si no, ¿por qué está escrito allá en San Mateo 7:21? Si no, ¿por qué está escrito esto en San Mateo 7:21? Ya la importancia de conocer la palabra de Dios. No bastará con decirme Señor, Señor para entrar en el reino de los cielos. No basta con decir Señor, Señor para entrar en el reino de los cielos. Más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. El que haga la voluntad, el que cumple su palabra, ese sí va a entrar en el reino de los cielos. Aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, hemos hablado en tu nombre, y en tu nombre hemos expulsado demonios y realizado muchos milagros. Entonces yo les diré claramente, nunca les conocí, aléjense de mí, ustedes que hacen mal. Lo rechazan de la realeza, los va a rechazar. ¿Por qué? Porque no se mantuvieron fieles a su palabra. Que el Señor les bendiga.